culto, le voy a invitar, por favor, miren sus Biblias, en Salmo 147, Salmo 147, algo apropiado para hoy día. Mira, Salmo 147, esto nomás es la entrada, esta parte de la prédica no le voy a cobrar, es gratis. 147, y mira versículo 7, 147, 7 dice, cantad a Jehová con alabanza. ¿Todos estamos todavía esperando? Vamos a esperar un ratito. 147 y versículo 7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos. El que prepara, ¿la qué? La lluvia. Ahí está la razón por la cual lo estamos leyendo. Por las lluvias de esta mañana. El que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces nomás quise enfatizar ese punto de destacar de dónde vienen las lluvias. Eso es lo que nosotros hemos estado orando, obviamente, por estos apagones que está sucediendo. Espero que está lloviendo en esa parte de Ecuador donde necesitamos la lluvia, más que todo, pero es una bendición. La lluvia, obviamente por toda la historia del mundo, es tan necesario para sobrevivir, para seguir adelante. Y es algo lindo que literalmente sale del cielo, viene del cielo, donde está Dios. Entonces, por eso quise nomás destacar y alabar a Dios y decirle gracias por las lluvias que tenemos, lo que necesitamos. Ok, ahora sí vamos a entrar en el culto principal. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y las palabras que vamos a leer en esta mañana, en Apocalipsis capítulo 3, son palabras que salieron de los labios de, recuerda este título divino del Amén. Va a salir del Amén, el creador de este universo. Estas palabras son las palabras de también otra característica, el fiel, el verdadero. Entonces, por medio de eso o a través de eso, por lo cual él tiene esos títulos, obviamente deberíamos prestar mayor atención a las palabras de esta persona. Y lo que estamos haciendo, estamos leyendo la última carta que fue escrito a esos 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y esta iglesia, la última iglesia, está en ¿cuál ciudad? La Odisea, ¿no es cierto? Está en la Odisea. Y como un recordatorio, porque ya ha pasado 2 semanas que no hemos hablado de esta carta aquí, como un recordatorio, esta iglesia en la Odisea no es una iglesia recién nacida. Ya tiene un buen tiempo, ¿recuerdan eso? Porque encontramos esta iglesia mencionada en el libro de Colosenses. Entonces, esa iglesia ya existió 30 años, por lo menos 30 años antes de esta carta aquí en Apocalipsis. Entonces, el apóstol Pablo mencionó sobre esta iglesia aquí. Esta iglesia tuvo grandes privilegios. Recibieron enseñanzas ¿de quién? Del apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios. ¡Qué privilegio! Recibieron enseñanzas del apóstol Pablo. Estaba cerca a otra iglesia como iglesia hermana. Estaba cerca de la iglesia en Colosas, como 10 kilómetros nomás. Entonces,
Habían otros hermanos y hermanas en Cristo que estaban cerca de su iglesia. También lo que hemos aprendido en cuanto a esta ciudad, la Odisea, esta ciudad era una ciudad bien rica. ¿Recuerdan eso? Porque habían dos carreteras que cruzaban y ahí estaba la ciudad, dos carreteras que cruzaban ahí en ese pueblo y era un lugar estratégico para el comercio. Entonces había muchos negocios en esa ciudad, muchas riquezas. También habitó en esa ciudad de la Odisea un banco grandote, un banco bien grande, donde ahí se puso su oro, etc. También había una clínica, recuerda esto, había una clínica bien grande que se trataba, especialmente se trataba con personas que tenían problemas con sus ojos. Una clínica bien grande en esa ciudad. También era el capital de la tela, de la ropa. Entonces, una ciudad con mucho dinero, muchas riquezas, etc. Ahora, vamos a leer nuevamente la condición espiritual de la iglesia que estaba en esa ciudad. Y vamos a escuchar hoy día la solución para salir de esa condición espiritual. ¿De los labios de quién? Del amén. Firme. Lo que Él dice es cierto, seguro. Puedes confiar en Él. Por eso Él tiene ese título divino, el amén. Entonces vamos a comenzar a leer aquí con versículo 14. Apocalipsis 3, mira en sus Biblias, versículo 14. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Esa persona dice esto: yo conozco tus obras, y ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, en realidad no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, todos nosotros estamos incluidos en esa frase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, como la iglesia del Faro. Entonces, aquí tenemos este mensaje aquí, y el Señor Jesucristo está describiendo la condición espiritual de esta iglesia. ¿Cuál fue la condición espiritual de esta iglesia? Eran tibios. Eran tibios las personas ahí. No eran incrédulos, frío, pero eran tibios. Tampoco no eran calientes, no eran apasionados para las cosas de Dios en este momento de su vida. Otro hecho que es bien interesante en cuanto a esta ciudad de la Odisea es que 10 kilómetros de distancia había otra ciudad que se llama Hierápolis. Y en esa ciudad era muy conocida por las aguas termales, minerales, calientes en esa ciudad. Y ellos construyeron un sistema de irrigación, acueductos,
de transportar esa agua caliente a la ciudad de Laodicea. Bueno, pero ¿cuál era la distancia? ¿Cuánto era la distancia? 10 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede cuando el agua está transportada en canales? Transportaron esas aguas en canales. Comenzó caliente, pero cuando llegó a la Odisea, ¿cómo era? Tibia. Entonces mira como Jesucristo está usando todas las cosas en esta ciudad para enseñar lecciones espirituales. Todas estas cosas, las personas que habitaron en esa ciudad estaban bien familiarizados con estas cosas que sucedió en su ciudad. Entonces es súper interesante cómo Jesucristo está utilizando esas cosas familiarizadas ahí en ese pueblo. Pero eso era como era la condición espiritual de los corazones de las personas en esa iglesia, tibias. Tal vez esos cristianos, sin duda, entraron en la iglesia, al inicio entraron y eran ardientes para las cosas del Señor, bien apasionados para las cosas del Señor. Pero obviamente después de un tiempo y más tiempo y más tiempo, ya esas cosas en esa ciudad ayudó o contribuyó a convertir a esas personas como tibias. Y mira lo que ellos dicen de sí mismos en versículo 17. Las personas en esa iglesia, miren versículo 17, ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso fue la autoevaluación de ellos. Pero ahora el testigo fiel, el amén, el verdadero, le va a dar un diagnóstico más correcto, una realidad. ¿Y qué es lo que Jesús dice? No sabes que en realidad tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, en realidad, delante de los ojos de Dios, eso es su condición. Bueno, eso es muchas veces lo que las riquezas pueden hacer. Puede dar a las personas un diagnóstico de su vida, pero incorrecto. Y pueden mal interpretar las riquezas que tienen en su vida. La mayoría del mundo ahora, hermanos, están interpretando el hecho de que tal vez si tienen riquezas, si tienen una casa muy linda, si tienen algunos carros, si tienen ropa muy bonita, para ellos dicen, eso es una indicación que Dios me está bendiciendo. Eso es una indicación, eso es evidencia de que como estoy viviendo, Dios está de acuerdo, está contento conmigo. Pero estamos aprendiendo algo. No es siempre así, ¿no es cierto? Por las palabras del Señor Jesucristo, ellos sí tenían muchas cosas, ellos lo interpretaron de esa manera, pero era una manera incorrecta. Y el Señor Jesucristo tiene que decir, en realidad no estoy contento contigo. Y estás mal interpretando las riquezas que tiene en su vida. Entonces, Dios, déjame decir, obviamente, sí, como mencioné en el otro prédica en cuanto a este pasaje aquí, no es pecado tener muchas posesiones, tener mucho dinero. Hay algunos cristianos que Dios ha bendecido con bastantes posesiones y cosas, y esos cristianos sigan sirviendo al Señor y tienen el mismo fervor para las cosas de Dios. Pero muchas veces esas personas, si usted observa la vida de ellos, puede ver que esas personas que están viviendo para el Señor, pero tienen muchas posesiones, usan sus posesiones para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Y ellos entienden muy bien, solo tengo estas cosas porque Dios ha decidido a darme esas cosas. Y la Biblia habla mucho de usar esas cosas que Dios le ha dado para la gloria de Dios, para el pueblo de Dios, para la obra de Dios. Pero estamos equivocados, hermanos, si miramos a las cosas que nosotros tenemos y somos dueños y pensamos que, ¿sabe qué? Yo merezco estas buenas cosas.
yo merezco estas posesiones. En mi barrio yo soy el mejor cristiano en mi barrio, por eso yo merezco estas buenas cosas que Dios me está dando. En realidad no merecemos nada sino el infierno, de verdad. Pero lo que sucede muchas veces, personas en algún momento de su vida estaba pasando un tiempo difícil, con pruebas muy fuertes, y en esos momentos de esa prueba, de ese tiempo bien difícil, ellos tenían poca plata y estaban bien dedicados al Señor. Pero después de un tiempo, tal vez consiguieron un nuevo trabajo y comenzaron a recibir mucho más dinero y exitoso en sus negocios, y muchas veces esas riquezas le causan a esas personas a estar en esa condición espiritual, tibio. Porque ya no necesito Dios, tengo plata para resolver mis problemas en mi casa. Ya no necesito hablar tanto con Dios, ya no necesito estar bien involucrado en la iglesia, porque esta cosa aquí, el dinero, está resolviendo todos mis problemas en mi vida. Y eso es lo que sucede muchas veces. Obviamente estos cristianos aquí en esta iglesia de la Odisea permitieron a las riquezas básicamente apagar el fuego que ellos tenían antes para el Señor, para la iglesia, para la santidad, y permitieron esas cosas apagar ese fuego. Siguen siendo ardientes, pero no para Cristo, sino para el dinero, para el trabajo, para los placeres del mundo. Entonces, se convirtieron en materialistas en este momento. Y eso es la razón por la cual, hermanos, no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba predicando en el Sermón del Monte, cuando Él dijo en Mateo 6 y dijo en versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Para mí es interesante que el Espíritu Santo, de todas las palabras que Él tenía disponible para escoger y para poner ahí en ese versículo como el rival número 1 de Dios, Él puso las riquezas. No podéis servir a Dios, y el rival número 1 de Dios es las riquezas. Nuevamente, si usted es ardiente para las riquezas, de ley, le prometo, ya ni tengo que conversar con usted. Estás frío para las cosas de Dios. Si estás bien apasionado para conseguir más y más cosas, ropa, joyas, posesiones, bueno, como dice este versículo, imposible servir a dos señores. Anoche, después de la reunión de varones que tuvimos, estuve llegando a mi casa, como 2 cuadras de mi casa, hay un lugar ahí que estaba llenísimo de carros. Yo calculo como 200, 300 personas. ¿Y qué estaban haciendo? Jugando bingo. Y estaban ahí con un propósito. Quiero ganarme mucha plata sin trabajar y rápido. Eso es una definición de la avaricia, de ser codicioso. Ganar, todos estaban ahí para un gran propósito, dinero. Y estaba full ese lugar. Entonces el mundo, eso son las metas del mundo. Y como yo he dicho algunas veces aquí en la iglesia, una manera en cómo usted puede automedir si usted está sirviendo al Señor o está sirviendo otra cosa en su vida, la manera más fácil, en mi opinión, que usted puede automedir quién es su Señor en su vida, es qué es lo que usted hace los domingos entre las 9 y 12 de la mañana. De verdad, eso, yo no lo estoy juzgando a usted,
Nomás le estoy dando a usted una manera de automedir quién es mi Señor de mi vida. Riquezas, una relación, los placeres, la comunidad, en la casa, etcétera, etcétera. Una manera de automedir a quién está sirviendo es eso. Durante toda la semana usted hace un gran esfuerzo para arreglar su agenda, para estar en esa entrevista, para estar en ese trabajo o en ese estudio y está sacrificando mucho. Usted se levanta a las 5 de la mañana de vez en cuando para conseguir esas cosas y hace un gran esfuerzo. Pero ¿haces el mismo esfuerzo con las reuniones de varones que tuvimos anoche? Reunión de damas, de jóvenes que vamos a tener este sábado. Su tiempo en oración en la iglesia, cuando tenemos esos días especiales de venir aquí a la iglesia y orar. Haga esa autoevaluación para automedir quién es su Señor. Son maneras personales en cómo usted puede diagnosticar. En realidad, yo tal vez pensaba que era rico en el Señor y bien, pero de verdad, analizando el esfuerzo, el nivel de esfuerzo que yo hago para esas cosas materiales y temporales en comparación con las cosas de la iglesia y las cosas de Dios, estás dando el mismo esfuerzo. El otro semana aquí en la iglesia, para un ejemplo de una persona ardiente para las cosas de Dios, una persona que no gana mucho de plata, una persona que no tiene muchas riquezas para nada, pero esa persona, creo que fue su último dólar que tenía en su bolsillo, pero gastó $25 para comprar una Biblia, para regalar esa Biblia a otra persona. Esa es una persona que no es tibia en cuanto a las cosas de Dios. Ardiente para las cosas de Dios. Esa persona no estaba dejando que las riquezas sean el Señor de su vida, sino está permitiendo que el Señor Jesucristo sea el Señor de su vida. Entonces, fue un buen ejemplo, de verdad, para mí, de una persona que está ardiente para las cosas de Dios. Pero desafortunadamente, yo creo que sí, hay aquí en esta iglesia algunas personas tibias. No frío, no son incrédulos, pero tibias. Y en realidad es duro encontrar evidencia en su vida que usted ama a Dios como en el primer lugar de su vida. Y trabajando para el Señor, el Rey de este universo. Otra vez, ¿cuál fue la reacción de Jesús aquí de esas personas? ¿Cuál fue la reacción? Él quiso vomitarles. Mirando a una persona tibia, provocó esa reacción en su Salvador. Quiso vomitar. Mira, el Espíritu Santo, Él tiene una razón por la cual escoge esas palabras en cada versículo. Y Él escogió esa palabra, vomitar, para provocar esa reacción en nosotros, como qué áspero, qué repugnante pensar en eso. Exactamente. Eso es lo que Jesús desea que usted sepa, que cuando Él ve a uno de sus hijos que Él murió por esa persona, que cuando es tibia, la reacción, me enfermo, y le causa náuseas. Entonces, tenemos que tener cuidado de no malinterpretar la opinión de Dios en cuanto a su condición espiritual. Solo por ver, yo tengo lindas cosas en mi casa, tengo este buen trabajo, mi salud está bien, eso automáticamente quiere decir, Dios está contento conmigo. No. Estamos aprendiendo. No puedes solo mirar a esas cosas y interpretarlo de esa manera. Entonces, tenemos que dejar a la Biblia a darnos la interpretación correcta. Entonces,
Si usted era una de esas personas, como las personas aquí en esta iglesia, tibia, no estaba bien involucrado en la iglesia, no está leyendo la Biblia todos los días para conocer a su Dios más, no está tratando de vivir una vida santa distinta de sus vecinos, de sus colegas en su trabajo en cuanto a su honestidad y dejar el chisme al lado porque eso es pecado. Una persona que tiene ese tipo de estilo de vida que se ve igualito como sus vecinos, la reacción del Señor Jesucristo, vomitar. Es algo fuerte, es algo duro escuchar eso. Pero eso es la opinión del Señor Jesucristo. Y el problema es que esa persona tibia no está tomando en serio las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque su gran atención, lo que están valorando mucho es mi matrimonio, o mis hijos, o mi carrera, o mi estudio en la U, o lo que sea. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a no permitir otro Dios entrar en nuestra vida y que sea antes del Dios verdadero. Entonces, si eso es su situación, bueno, ¿cuáles son las palabras de exhortación del Señor Jesucristo? Mira versículo 18, estamos en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18, aquí viene el consejo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Vuelvo a repetir, interesante, ¿no es cierto? Como el Señor Jesucristo está utilizando las cosas en esa ciudad, la Odisea, hablando de oro, hay un banco ahí. Hablando de vestiduras, capital de la tela, ¿no es cierto? Hablando de esa clínica de ojos. Entonces, utilizando, eso es algo que también nosotros podemos hacer aquí, hermanos, en Manta. Este pueblo, ¿cuál es el gran negocio de este pueblo? La pesca, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno también utilizar lo mismo. Cuando estamos evangelizando, coger una ilustración de la pesca, de una red, o del mercado, o del mar, y porque estamos bien familiarizados con esas cosas, y convertirlo en una conversación espiritual, igual como el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Pero el Señor Jesús dice de estos cristianos tibios, compre de mí oro, vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio para ver en realidad qué es valioso. Básicamente lo que Jesús está diciendo aquí a esas personas tibias, que ellos están valorando las cosas temporales, materiales, y necesitan dejar de amar a esas cosas terrenales y comenzar a valorar las cosas espirituales y comprar oro, entre comillas, comprar vestiduras blancas, entre comillas, del Señor Jesucristo, cosas espirituales. Mira, definitivamente, como un ejemplo, usted debería enseñar a sus hijos cómo estudiar bien ahí en la universidad para tener un buen trabajo en el futuro. Pero lo que es aún más importante como padre, como mamá, más importante es enseñar a sus hijos cómo comprar oro espiritual, las cosas de la Biblia. Enseñar a sus hijos cómo valorar las cosas eternas. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. En vez de estar apasionado y siempre exaltando el fútbol o juegos de video o sacar buenas notas en la U o relaciones, etc., deberíamos estar destacando la santidad y ser más y más como Cristo. Deberíamos estar destacando de que el amén
muy pronto vendrá otra vez aquí a la tierra y valorar esas cosas, esas promesas y exaltar esas cosas. ¿Y cuál es la motivación del Señor Jesucristo enseñando a estas personas que son tibias? Su motivación está en versículo 19, míralo. Mira el versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, eso es el desafío, hermano, que nosotros tenemos. Cuando Dios está disciplinándonos, casi automáticamente comenzamos a pensar, Él ya no me quiere. ¿No es cierto? Ya Dios me ha abandonado. Ya Dios no me ama. No, según este versículo, es porque Él te ama, le está disciplinando. Porque Él desea que usted esté en un camino de bendiciones espirituales, en un camino en donde vas a estar bien con su Creador, en una comunión linda con su Creador. Y mira, hermanos, déjame decir que también muchas veces eso es el papel del pastor de la iglesia, acercarse a alguien que está desviado del camino de Dios y reprender a esa persona, corregir a esa persona, animar, exhortar a esa persona. Mira, no puedes seguir en ese camino. Está mal lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás pensando. Muchas veces eso es el papel de un pastor. Eso de vez en cuando yo tengo que hacerlo, lo voy a tener que hacerlo. El pastor Michael en el futuro lo va a tener que hacerlo. Es parte de su papel. Entonces estoy mencionando eso porque Jesús lo hace y Él obliga a los pastores también a hacer lo mismo con su rebaño. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Desafortunadamente, cuando un pastor con amor y con temor, porque tiene que confrontar a alguien, y no es muy cómodo hacer eso, es muy incómodo, pero es mi papel, tengo que hacerlo porque yo amo a Dios y yo amo a este hermano. Muchas veces ese hermano se enoja y se va de la iglesia. Y es el peor decisión que jamás pudo tomar. Porque Dios ha diseñado ese método. Dios ha diseñado esa manera de ayudarles a estar en el camino del Señor. Entonces, si tienes un pastor que está dispuesto a correr el riesgo de dañar tal vez la amistad entre usted y él, porque él sabe que muchas personas reaccionan de una manera incorrecta, pero si habrá un pastor en su iglesia que está dispuesto a hacer eso con amor, con cariño, con un tono de voz, de control, debe apreciar ese hombre. Eso es lo que Jesús hace. Esto es diseñado por Dios. Esto es la manera que Dios ha diseñado para corregirnos, para ayudarnos. Él usa mensajeros para compartir un mensaje con usted cuando estás desviado y fuera del camino del Señor. Entonces, viene de un corazón de amor, con temor, le cuento. Lo he tenido cuando me toca a mí a conversar y confrontar a alguien. Yo entro en esa conversación con temor, porque yo sé que posiblemente ya la persona va a estar enojado conmigo y ya se va de la iglesia. Pero sin embargo, tengo esa responsabilidad de mi Dios y tengo que hacerlo de una manera correcta, no insultando y gritando, no, eso es incorrecto. Pero con amor y tratar de corregir. Y qué madurez, algunos de ustedes, qué madurez ustedes han demostrado y me han escuchado y me han dicho, gracias pastor, por ser mi pastor y observar y supervisar mi vida, mi alma, porque quieres lo mejor para mí. Y le agradezco muchísimo a ustedes que han reaccionado de esa manera. Hay dos palabras aquí en este versículo 19 como parte de la solución si tal vez encontramos aquí en la iglesia una persona tibia. Son las palabras ahí en versículo 19 cuando dice, sé pues que celoso y arrepiéntete. Ahí está la solución. Y nosotros conocemos muy bien qué significa esa palabra griega, arrepentirse. Un cambio de mente, manera de pensar.
Ahí es donde comienza el cambio, en su mente, en la forma de pensar. Tienes que cambiar en qué es lo que estás valorando. Antes estaba valorando las cosas del mundo, terrenales, temporales, momentáneas. Pero tienes que cambiar su manera de pensar y dejar que esas cosas, su trabajo, una relación, el éxito en su negocio, etc., deja que eso sea su Señor de su vida y ponga al Señor Jesucristo otra vez como Señor de su vida. Cambia su manera de las cosas que usted está exaltando frente a sus hijos. Si hablábamos con sus hijos, ¿qué dirían ellos? No, mi papi siempre me está animando a tener un buen trabajo para tener cosas. Siempre me está hablando de estudiar bien fuerte para tener un gran trabajo, para siempre tener cosas. Bueno, tienes que cambiar eso. Si eso es la cosa primordial, tienes que cambiar su manera de pensar. No, mi papi siempre me habla de tener un buen trabajo y de estudiar, eso está bien, pero la cosa más importante para mi papi es mi andar con Dios. Lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que quiere arrepentirse, quiere decir arrepentirse, cambiar la manera de pensar en lo que estás valorando. Son los primeros pasos. Y obviamente, lo que sigue después de cambiar la manera de pensar, eso también quiere decir que vas a tener que poner en práctica esas cosas y cambiar sus acciones y lo que vas a hacer, su estilo de vida. Y una vez que usted hace eso, sean celosos para las cosas espirituales. Dios dice que eso está bien, estar celoso, estar con fervor, pero ¿de qué cosas? De cosas espirituales. Eso es la manera de cambiar, de convertirse de una persona tibia a una persona ardiente para las cosas de Dios. Comienza en la mente. Ok, yo voy a cambiar de la manera de pensar en qué es lo que es importante en mi vida y en la vida de mis hijos. Y ahora voy a poner en práctica, ya voy a comenzar a hablar de esas cosas, voy a destacar esas cosas. Vamos a arreglar nuestra agenda para demostrar a mi familia, de verdad, esas cosas son importantes para mis padres. Y dice en versículo 18, de mí compres ese oro. Mira, cada persona aquí en esta iglesia, en este momento, cada persona aquí se levanta cada mañana pensando en comprar algo, pensando en comprar algo. La mayoría de las personas aquí en Manta inmediatamente cuando abren sus ojos comienzan a pensar en, ok, tengo que ganar dinero. Tengo que trabajar duro para obtener esos muebles, ese carro. Y todo el día piensan en esas cosas. En cambio, hay otras personas que yo sé que existen aquí en esta iglesia, van a levantarse mañana y la primera cosa es, Dios, ayúdame hoy día. Dame fuerza. Guíame, Dios, tengo una decisión bien grande que tengo que tomar y no quiero equivocarme. Por favor, Dios, deme la sabiduría para coger esa decisión correcta y bíblica. Dios, ayúdame hoy día a ser más santo. Dios, ayúdame hoy día a ser más como Jesucristo. Mira la diferencia. Cuando uno se levanta, comienza a pensar en comprar oro del mundo o comprar oro del Señor Jesucristo. Damas, comprar, entre comillas, oro de Dios sería como seguir las palabras de Tito capítulo 2, versículo 5, cuando dice, sed prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer que quiere, entre comillas, comprar oro de Jesucristo, va a leer ese versículo y decir, ok, esto es una prioridad en mi vida. En vez de ser elogiado de mis colegas y en la U, etc., yo quiero ser elogiado de Dios. Entonces voy a tratar de cumplir con esto. Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, etc.
Una mujer piadosa que quiere comprar oro de Dios va a tratar de hacer todo lo posible, de ser celosa de esas cosas y valorar esa opinión de Dios. ¿Recuerdan la historia de María cuando estaba ahí a los pies del Señor Jesucristo? Y Marta estaba trabajando duro en la casa, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo dijo: María, usted ha escogido lo correcto. Sentadita ahí a sus pies, escuchando, comprando oro, vestiduras blancas, poniendo crema en sus ojos para ver bien las cosas en realidad como son. Esa era la actitud de María. Ella priorizaba esas cosas de leer la Biblia, de conocer de Dios. Entonces una mujer aquí, una cristiana aquí, que es ardiente para las cosas de Dios, va a priorizar la lectura de la Biblia todos los días. Ahí es donde voy para comprar oro hoy día. Varones, padres, sería un hombre con fervor para las cosas de Dios cuando lea Deuteronomio 6, cuando dice ahí, hablando de la palabra de Dios, la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aplicar ese versículo en su familia y tomar decisiones. Yo veo lo que dice Deuteronomio 6. Tengo esa responsabilidad como papá, enseñar a mis hijos, no solo en la iglesia. Esa responsabilidad no solo es para el pastor, es mi responsabilidad como padre, enseñar a mis hijos las cosas de Dios. Entonces vamos a memorizar un versículo en la familia, o vamos a estudiar la palabra de Dios como 4 veces a la semana después de cenar. Eso es el tipo de hombre que está con fervor en cuanto a las cosas de Dios. Y igual como el oro y en las joyas es muy atractivo, ¿no es cierto? Bueno, seguir estos versículos en la Biblia, el consejo de Dios, va a ser muy atractivo, especialmente delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que vale, eso es lo que es importante, seguir las cosas de Dios. Algunos de ustedes me han dicho que han negado dinero y no trabajan el domingo para comprar oro de Jesucristo, para estar aquí los domingos. Algunos de ustedes me han dicho eso. Es una señal de que las riquezas no es su Señor en su vida, no es la cosa más importante en su vida. Y tomando ese tipo de decisiones, es la cosa que va a poner un fuego otra vez en su corazón. Si tal vez usted se ha encontrado en esa condición de ser un poquito tibio, tomando ese tipo de decisión de priorizar las cosas de Dios, es la cosa que va a poner leña otra vez en su corazón, para estar apasionado para las cosas de Dios. Bueno, hemos llegado a un versículo muy lindo, que muchos cristianos conocen, es muy conocido, versículo 20, míralo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un versículo muy precioso. El Señor Jesucristo dice esto: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. Muchas veces nosotros hemos utilizado este versículo para evangelizar a un incrédulo, ¿no es cierto? Y eso está bien, como Dios le está tocando su vida, su puerta de su corazón. Pero en realidad, ¿dónde se encuentra este versículo? ¿En qué tipo de contexto? ¿Es una carta a quién? Una iglesia. Creyentes. Entonces, Él está a la puerta de un creyente. Obviamente no está hablando de la salvación, porque tenemos otros versículos que explica eso, pero esta carta se encuentra en el contexto de hablar a creyentes, tibias,
tibios, pero sin embargo creyentes. Y es interesante que como Él está a la puerta, que representa su alma, el corazón de su vida, y Él está hablando a sus hijos, pero obviamente con esta imagen, con este cuadro, algunos cristianos en esa iglesia obviamente han puesto al Señor Jesucristo fuera de su vida, en un sentido, de no priorizar las cosas de Dios. Ahora Jesucristo está fuera. Tengo otras cosas, otras personas más preciosas en mi vida en este momento. Y no tienes ya la prioridad. Entonces no están viviendo en la casa de su corazón. Tal vez al inicio el Señor Jesucristo sí era bienvenido, tienes la prioridad, vamos a arreglar nuestra vida para adorarte, etc. Vamos a darle ese honor como un visitante especial en nuestra casa, le vamos a tratar bien, con reverencia, con preferencia, una persona muy especial en mi vida. Pero obviamente sucedió algunas cosas en su vida de estas personas que le empujaron al Señor Jesucristo fuera de su casa, en su corazón de preferencia. Y hay otros visitantes que están morando en su corazón, que tienen la prioridad ahora. Y esas personas tibias están honrando a esas cosas o esas personas más que a Dios. Puede ser que ahora es el dinero, puede ser que es mi trabajo, me dedico a mi trabajo, puede ser que son mis hijos, puede ser que quiero sacar buenas notas en la U y eso es mi prioridad y nada va a molestar esa meta que yo tengo. Puede ser placeres pecaminosas o puede ser cosas inocentes como un deporte que tiene la prioridad en la vida de esas personas. Bueno, no sé si posiblemente de ley, como esto es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy día, que le estoy describiendo a alguien aquí en la iglesia en esta mañana. Y las posesiones y el prestigio de su trabajo, el recibir más y más amigos o cualquier otra cosa, ya ha tomado el lugar número 1 en su corazón en este momento. Y eres ardiente, pero no para Cristo. Eres ardiente. Algo está dominando sus pensamientos todos los días. Y esa cosa tiene la prioridad en su vida. Le animo, le exhorto como su pastor. Toma el momento en su cerebro de imaginar este cuadro que Dios ha dibujado para nosotros en esta mañana. Literalmente trata de visualizar el Señor Jesucristo fuera de la prioridad en su vida. Él está fuera de su corazón y Él está, ¿qué está haciendo? Está tocando. No está golpeando fuertísimo, no, está suave. Estoy aquí afuera, estoy esperando. Él es paciente, Él es misericordioso, Él te ama. Él murió por usted. Literalmente murió en su lugar. Él es el amén, Él es el todopoderoso, Él es el Dios, el creador de este mundo. Hay una obra de arte muy famoso en la Catedral de Londres, que fue hecho por un hombre que se llama Holman Hunt, o tal vez se pronuncie en castellano Hunt, que él dibujó en el año 1853 y todavía estaba ahí. Y en este cuadro se llama La Luz del Mundo. Y este cuadro, el pintor puso al Señor Jesucristo fuera de una casa, frente de una puerta,
y tiene su mano derecha así como tocando la puerta. Y en el otro mano tiene una lámpara. Está oscuro afuera, pero tiene la lámpara en su mano. Tiene una corona de espinas en su cabeza, pero también tiene una corona de un rey verdadero, lo cual los dos son el Señor Jesucristo. Está vestido de una túnica blanca y también se puede ver en ese cuadro, se puede ver las heridas en las manos del Señor Jesucristo, ahí con la lámpara y tocando la puerta. Y el pintor puso alrededor de la puerta un montón de monte y zarzas que se han crecido ya. Obviamente ha pasado mucho tiempo que la puerta ya no estaba abierta. Eso básicamente el mensaje de eso. Que ha sido un buen tiempo que esa puerta ha sido cerrada. Y este pintor hizo eso. Y un día alguien estaba observando el cuadro y dijo, yo veo algo bien interesante en su cuadro aquí. Algo bien interesante en cuanto a la puerta. No hay una chapa en la puerta afuera, como le falta eso. Y el pintor básicamente dijo, sí, eso a propósito lo hizo de esa manera, porque solo la chapa está por adentro. La persona adentro tiene que abrir la puerta. Y el Señor Jesucristo nomás se queda afuera tocando la puerta. Entonces usted tal vez, amigo, ¿eres tú una de esas personas que básicamente ha empujado al Señor Jesucristo fuera de ese lugar donde Él debería estar, en su corazón? ¿Cuánto tiempo ha estado el Señor Jesucristo en ese lugar, afuera? No tiene la prioridad en su vida. ¿Por cuántos meses ha pasado? ¿Cuántos años, décadas ha pasado? Y Él todavía afuera, bien paciente, misericordioso, pero tocando. Quiero tener la prioridad en su vida. Quiero cenar contigo. Quiero tener esa comunión dulce que se tiene entre familia cuando está en la casa y cenando y conversando y riéndonos y platicando. Pero no tenemos esa comunión ahora. Puede ser que habrá una persona aquí y usted ha salido del camino del Señor y de la comunión con el Señor. Y de verdad, esta prédica es otra oportunidad que Jesús le está dando a usted. Es otro momento cuando Jesús está tocando su puerta para entrar nuevamente en su vida. Pero lo que usted ha hecho, usted ha dejado el materialismo a entrar, a sentar en el trono de su corazón. O usted ha dejado a su trabajo a dominar todito de su vida. O tal vez usted, lo más importante es recibir el aplauso de otras personas en su trabajo o en su escuela. O puede ser que solo tienes esa actitud de pobre de mí por las cosas que me está pasando en mi vida. Y eso es lo que está sentado en su trono de su corazón. Y Jesucristo todavía está afuera y tocando su puerta. ¿Cuál fue el consejo del Señor Jesucristo? Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de eso. Deja que el Señor Jesucristo entre nuevamente en su corazón y que tenga un lugar especial, un lugar precioso en su vida, que Él sea el invitado especial de su vida y comience, hermanos, a valorar el oro que Él tiene, el oro que se encuentra en la palabra de Dios. Él lo merece. Él es el amén. Él es el verdadero. Él es el creador de todo el mundo. Él merece ese lugar de prioridad en su vida.
Él es el verdadero. Él no le va a engañar en cuanto a su consejo, en cuanto a la familia y el trabajo y el gobierno y su vida y sus pensamientos, su dinero. Él no le va a engañar. Él es el verdadero. Él es el amén, el firme. Para ustedes que sí han recibido al Señor Jesucristo, wow, mira esta promesa en versículo 21. Es más que asombroso. Mira versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, increíble esta promesa, al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Wow, hermanos, ¿qué tipo de Dios es este? Que está invitando a nosotros a sentar con Él en el trono, no solo el trono de Jesucristo, sino el trono del Padre Celestial. ¡Wow! ¿Cómo así que el Señor Jesucristo está fuera de su corazón todavía tocando la puerta para entrar, para tener la prioridad? ¿Cómo así? Como yo hice la pregunta, ¿qué tipo de Dios es este? También puedo hacer la misma pregunta. ¿Qué tipo de persona eres? De tratar al Creador, el Salvador, de esa manera. No, yo voy a la iglesia cuando me conviene. Si no tengo trabajo, si no tengo que hacer un deporte, si no tengo que hacer otra cosa, ahí voy a la iglesia. ¿Qué? Jesucristo está fuera de ese lugar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Arrepentirnos. Recuerdan ese cuadro, esa chapa solo estaba dentro de la casa. Usted necesita arrepentirse y pedir perdón por haber puesto a Jesucristo afuera como opción número 3, 4, 5 o 6, pero opción 1, 2 y 3 está dentro de mi corazón. Ahí me dedico. Tiene que arrepentirse de eso y ser celoso otra vez a las cosas de Dios. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo está tocando tal vez el corazón de alguien aquí en esta mañana? Otra vez, mira versículo 19. Mira versículo 19. Dice, yo reprendo y yo castigo a todos los que, ¿qué dice? Amo. Puede ser que cuando usted al inicio leyó esa parte de un cristiano tibio y Jesucristo, la reacción es vomitar. Eso quiere decir que Dios no me quiere. No, no. Eso es la reacción, pero lo que es la verdad es, Él sí te ama. Y por eso Él todavía está ahí a la puerta suya, tocando su corazón. Vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo ha usted puesto a Jesucristo fuera de la prioridad de su vida? Y Él todavía esperándole y deseando a tener esa comunión lindo y dulce, cenar contigo. Es muy hermoso, ¿no es cierto? Como dice ese versículo, quiero entrar para cenar contigo y usted conmigo. Una relación íntima. Eso es lo que Jesucristo desea. Pero la manera de obtener eso es arrepentirse y dejar de valorar las cosas del mundo y comenzar a comprar oro, vestiduras blancas, poner medicina en sus ojos, pero por medio de la palabra de Dios en la Biblia todos los días. Inclinan sus cabezas, por favor, cierren sus ojos nomás. Un tiempo para reflexionar un poquito aquí. Nadie está mirando. Esto lo hacemos de vez en cuando, nomás para darnos un tiempito para conversar y arreglar las cosas con nuestro Salvador. Nadie está mirando. Esto es un momento entre usted y Dios y Jesucristo. Esa imagen, ese cuadro del Señor Jesucristo parado ahí afuera y tocando la puerta de su corazón. ¿Recuerda? Ese cuadro demostró que Jesucristo era la persona que recibió esa corona de espinas.
Se ve en ese cuadro también las heridas en sus manos. Tenemos que recordarnos, hermanos, nuestros pecados causaron esas heridas. Pero desafortunadamente usted ha permitido a otras cosas o tal vez a otra persona entrar en su corazón y usted ha echado fuera al Señor Jesucristo. Y ahora Él no tiene el lugar número uno en su vida. Y no existe ese dulce comunión como en antes. Les animo, ahí en su asiento, les animo, arrepiéntete. Clama al Señor, dígale, Señor Jesucristo, perdóname. Quiero cenar otra vez contigo. Quiero tener ese dulce comunión contigo como en antes. Voy a valorar su oro y no el oro del mundo que el mundo ofrece. Tal vez esto es el momento de pedir perdón y confesar esa idolatría por ser tibio, por no priorizar las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, el domingo, el día del Señor, las ofrendas, la lectura de la Biblia, etc. Pero dígale a Jesucristo, quiero estar apasionado otra vez contigo. Ayúdame, Dios, a serle fiel. Soy débil, pero ayúdame. Yo quiero abrir esa puerta. Quiero ser ardiente nuevamente para ti. Pídele, hermanos. Pídele disculpas y el perdón por haber puesto otra cosa, otra persona en el lugar en donde Jesús solo debe estar. Y después de eso también dígale por lo que acabamos de leer. Dígale gracias Jesucristo por esta promesa en el futuro de sentar en el trono contigo. Qué hermoso. No lo merecemos, sin embargo eres ese tipo de Dios, misericordioso, lleno de amor, lento para la ira. Dígale eso, gracias por estas promesas. Posiblemente habrá una persona aquí y en realidad Jesucristo nunca ha entrado en su vida. Usted nunca lo ha recibido como Salvador. Jesús desea tener ese tipo de relación contigo también. Y el mensaje básicamente es lo mismo. Tienes que arrepentirse. Sentir una tristeza por haber pecado contra Dios por tantos años. Con las mentiras, con el engaño, con el chisme, con el robo, falta de respeto a sus padres. Tienes que arrepentirse y pedir perdón y decir a Jesucristo, a esa persona, decir a Él, te recibo como mi Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Perdóname. Pero quiero que tú seas mi Señor de ahora en adelante y me entrego mi vida a ti. Sálvame, Jesucristo. Con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, sincero, usted puede ser salvo hoy día. Con esa actitud, con esa petición hacia el Señor. Nuestro Padre.